Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos amados, en la primera carta de Pedro, primera carta de el apóstol Pedro, capítulo 2. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Vamos a leer los versículos 11 y 12. Gloria a Dios. Leamos todos juntos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Oramos. Padre divino, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por ese amor, por esa misericordia, por esa gracia, por esos cuidados que tienes para con cada uno de tus hijos. Padre, en esta hora, llénanos con tu presencia, háblanos a la mente y al corazón, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Evangelizando sin Biblia. Evangelizando sin Biblia es el título de esta meditación. Hermano, pareciera que la iglesia ha perdido de vista, póngame atención, que el Señor nos comisionó desde aquellos primeros 11, porque así literalmente es. El Señor nos comisionó desde aquellos primeros 11 que le seguían fielmente. Nos comisionó a ir por todo el mundo y predicar el evangelio, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor nos comisionó a ir por todo el mundo y a ser discípulos a las naciones, y que aún les bautizáramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que sean salvos, y que el Señor iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Por qué dice eso, pastor? Si eso hiciéramos, hermanos amados, más gente todavía realmente vendría a Cristo Jesús. Pero lo que hoy la iglesia está haciendo es lo inverso. Está alejando las almas de que no lleguen a Dios. ¿Y por qué? Por la manera de vivir, por la manera de comportarse de los que se dicen cristianos verdaderos. Los cristianos, como hoy nos damos en llamar, o se nos llama o se nos conoce, por primera vez se les llamó cristianos en la ciudad de Antioquía, Antioquía de Siria, allá por los años 40, 50, ¿sí? ¿Y por qué les llamarían cristianos? Porque se identificaban con aquel hombre ungido de Dios, Cristo Jesús. Y cuando decimos que se identificaban es porque al identificarse le seguían y ponían en práctica sus enseñanzas. La palabra del Señor en el libro de los Hechos nos muestra que los primeros cristianos, que los primeros creyentes estaban juntos y en armonía, y tenían todas las cosas en común, y perseveraban todos los días en el templo y en las casas partiendo el pan, ¿sí? Y la gente dice que se maravillaba de la actitud de los primeros creyentes. Y oiga, y así el Señor añadía cada día más los que debiesen o debían ser salvos. Pero ¿cuántas personas están acercándose hoy a la iglesia? ¿Cuántas personas están viniendo a la iglesia?
No están viniendo. Porque la gente que dice ser cristiana se está alejando. ¿Y por qué se está alejando? Muchos sí, porque el que debe de dar el ejemplo, que se conoce como pastor, porque los que deben de dar el ejemplo, que se conocen como líderes o servidores de la congregación o en la congregación, están haciendo malas cosas. Están dando mal testimonio. Y porque los que se consideran o se conocen o son las ovejas, el rebaño del Señor, simplemente han ignorado al Señor. Y al ignorarlo, aquel que está al acecho empieza a influenciarles. Y estas personas empiezan a dar un mal testimonio. Porque estas personas, aún retirándose, alejándose y yendo, viniendo de vez en cuando a la congregación, a la iglesia, siguen declarando ser cristianos. Pero el mundo tiene los ojos puestos en ellos. Y el mundo es el diablo. El diablo y Satanás, el enemigo de los cristianos, el enemigo de Dios, utiliza a las personas y les mete en la cabeza que en esa gente que dice ser cristiano debe de haber santidad. Debe de haber un comportamiento totalmente diferente a lo que ellos practican. ¿Ellos quiénes? El mundo. ¿Está conmigo? El problema es que no lo están viendo. El problema es que los que decimos ser cristianos, los que decimos ser creyentes, estamos inmersos en el mundo haciendo lo mismo que hace el mundo. ¿Está conmigo? Y es cuando llegan las personas inconversas, instrumentos de Satanás en ese momento, y dicen: para ser como vos, cristiano como vos, mejor estoy bien así. Ustedes son unos grandes hipócritas, ustedes son unos grandes mentirosos. Y lamentablemente, y esto duele decirlo, pero es la verdad, muchas veces es la verdad. Si no fuese así, la palabra no nos enseñaría esto. Dice en el versículo 12: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. El escritor de esta palabra, el instrumento que Dios utilizó fue Pedro. Y Pedro era judío. Por eso llama gentiles. ¿A quién le llama gentiles? A los inconversos, a los que no eran parte del pueblo de Israel. ¿Está conmigo? Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores. ¿Y por qué decían que eran malhechores? Los inconversos de ese tiempo, los gentiles, el concepto que tenían de los cristianos en ese momento era que eran malos. Eran tan malos, les asignaban que eran tan malos, que aquel loco desquiciado Nerón que quemó la ciudad de Roma, se los acechó, se los acusó a los cristianos. Son tan malos que le prendieron fuego en las ciudades. Y sabemos que lo había hecho él, pero amparado en que ellos decían que eran malos. ¿Qué dice la gente inconversa hoy de los cristianos? Recuerdo cuando me congregaba en la iglesia donde el Señor llegó a mi vida, decía de que ese era el lugar de todos los sinvergüenzas, de los más sinvergüenzas. ¿Pero por qué lo decían? ¿Y dónde va? ¿Vos estás yendo a la iglesia? Sí. ¿A dónde va? ¡Ay, con razón! Si ahí son los desgraciados sinvergüenzas hay. Pero yo no sé si en todo el mundo, pero al menos en nuestro país bendito El Salvador hay un dicho que dice: cuando el río suena es porque piedras trae. ¿Entendemos eso? Si la gente habla es porque algo de real hay en ello. ¿Está conmigo? Miren lo que dice la palabra: para que en lo que murmuran de ustedes como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Sí? Antes que dicen el 11: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis ¿de qué? De los deseos carnales
¿qué? Que batallan contra el alma. Ponga atención. Ponga atención. Mire lo que el Señor nos dice esta mañana. Hermano, reaccionemos. Usted y yo. Usted y yo no somos de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Como dice la palabra, yo les ruego como a extranjeros. Ustedes son extranjeros aquí en el mundo. ¿Y por qué somos extranjeros? Porque nosotros somos del reino de los cielos. Y el reino de los cielos es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos del reino de los cielos, no somos de este mundo. Este mundo está regido por el diablo, por Satanás. El Señor lo declaró el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire. Que el Señor lo reprenda. Sí, nosotros no somos de este mundo. Y si no somos de este mundo, nuestra actitud debe ser totalmente diferente a este mundo. ¿Está conmigo? Somos extranjeros. Y dice, y peregrinos. ¿Qué es un peregrino? En el contexto en que lo estaba dando, que lo expresaba Pedro, era la gente que estaba de paso. No era de Jerusalén, no era de la ciudad, sino que era gente que estaba de paso. Usted y yo estamos de paso en esta tierra. Usted y yo vamos a nuestra patria celestial. Pero si somos peregrinos, si no somos de este mundo, si somos extranjeros, no debemos de comportarnos como se comporta la gente de este mundo. Pablo dice, porque somos embajadores en nombre de Jesucristo. ¿Qué es lo que está diciendo? Si dice que somos embajadores, es igual que no somos de este mundo. Estamos aquí representando el reino de los cielos. Pónganse en pie y vamos a aceptar a Cristo, hermanos. Porque aquí no hay ningún representante del reino de los cielos. Ay, al menos salió uno. ¿Se da cuenta? Nosotros somos embajadores de Jesucristo. Estamos representando aquí en la tierra el reino de los cielos. Así es, hermano. Despierte. Si usted es cristiano, a menos que no lo sea verdadero. Pero si usted es un cristiano verdadero, usted no es de este mundo. Mi reino, le dijo el Señor Jesús a Pilato, no es de este mundo. Y usted y yo tenemos a ese rey aquí adentro. No somos de este mundo. Y si no somos de este mundo, nuestra actitud tiene que ser totalmente diferente. ¿Cómo entonces vamos a ganar almas sin Biblia? ¿Cómo vamos a ganar? ¿Cómo es posible poder ganar almas para Cristo sin predicar la palabra? ¿Sí? A través de nuestro testimonio, a través de nuestra actitud, a través de nuestro comportamiento. ¿Cómo es nuestro vocabulario? Si dice la palabra que cuando el Espíritu Santo descendió sobre como 120 personas que estaban reunidas en la segunda planta de una casa, todos fueron llenos del Espíritu Santo y todos empezaron a hablar en nuevas lenguas. ¿Y cuáles eran las nuevas lenguas? No eran las lenguas que algunas congregaciones hoy dicen ser. Esas son lenguas angelicales. Y no fueron esas las lenguas que en ese momento fueron derramadas, sino idiomas diferentes. Para que esa gente tuviera la capacidad de poder llegar a la mente y al corazón de otras muchas, tantas personas. Pues dice la palabra que habían medos, partos de todas partes. Y todas esas personas escuchaban hablar a los hermanos en su propio idioma. ¿Está conmigo? Si el Espíritu Santo está en nosotros, Dios nos ha dado la capacidad de hablar nuevas lenguas.
celestiales, no, y algunos sí, a través del don del Espíritu Santo, mas no está hablando de esas lenguas, sino en un vocabulario totalmente diferente al que antes expresaba cuando era parte de este mundo. ¿Está conmigo? Antes hablábamos con desprecio, antes hablábamos con soberbia, con arrogancia. Hoy, siendo cristianos, tenemos que hablar con misericordia, con amor, con humildad, con mansedumbre. Amén, hermano. Pero ¿cuánta persona hay por ahí que dice que es cristiano y da miedo acercarse o hablarle? Empezando desde aquellos hombres y de aquellas mujeres que se dicen pastores, amparados, que debe de observar una organización en la iglesia. Hasta mí no puede llegar, quítese eso. Jesús, teniendo 12 servidores a su servicio, antes de que uno se quitara la máscara porque era diablo, la gente llegaba a Jesús y la gente los atendía. ¿Está conmigo? No importa que sea el pastor general y supergeneral, deje que la gente se acerque a usted. Usted se cree un gran ungido, bendito sea el nombre de Jesús. Permítale a la gente que se acerque a usted, que Dios tiene palabras a través de usted para esa gente. Usted, nosotros, la iglesia, no somos igual que la gente que no tiene a Cristo en su corazón. Pésimo, sí, es la verdad. Nosotros somos hijos de Dios. El mundo son hijos del diablo. Pero por eso no lo vamos a despreciar, porque usted y yo antes éramos hijos del diablo. Amén o no amén. Dios, en su poder y en su amor, nos rescató y nos tomó para sí, y ahora nos ha hecho hijos de Dios. Y Dios espera alcanzar más almas para Él a través de nosotros, a través de nuestro testimonio. Que la gente vea en nosotros esa diferencia de ser humano y que quieran ser igual a nosotros. Que es igual a decir, venir a Cristo Jesús. Pero ¿cómo va a querer venir la gente al Señor si los primeros que damos el mal ejemplo somos los predicadores? Nos convertimos en fornicarios, en adúlteros, en avaros, en maldicientes, en pendencieros. ¿Sí? Y siguen los diáconos. Yo recuerdo que en una oportunidad a un compañero de trabajo le dije: ¿qué pasó? ¿Y está siguiendo siempre a la iglesia? No, ¿para qué voy a ir ahí? ¿Y por qué? ¿Qué pasó? No, hombre, me dijo, vas a creer, me dijo, yo iba llegando con mis hijos, me dijo, 2 o 3 tenía, ya jovencito. Y un diácono me dijo, estaban orando, y sí, me dijo, pero yo no veo. Y me pega la gran pechada, que no respeta, que no vea que están orando. Mirá, me dijo, si yo, porque era diácono la autoridad. No, Señor, Cristo no hace eso. Cristo no hace eso. Los pastores soberbios, no, Cristo no hizo eso. Nosotros estamos para amar y a entender a las personas tal cual son. Si no, usted y yo no fuéramos hijos de Dios. Porque ¿quiénes éramos nosotros? ¿Sí? Somos nosotros, hermanos, los que Dios espera que nos convirtamos en instrumentos de Dios, pero a través de nuestro testimonio. Mire cómo dice la palabra, el versículo 11: amados, yo les ruego como extranjeros que son, como peregrinos que son, que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Qué quiere decir batallan contra el alma? Siendo Pedro judío, en el contexto judío la palabra alma denota todo el ser humano, la vida. Los deseos de la carne, las concupiscencias que hay en nosotros, sí pelean contra nuestra propia vida. Abstengámonos. Dios nos ha dado un espíritu de poder y de dominio propio. Cierto, si los cristianos llegamos en un momento a tener malos pensamientos, malos deseos,
Pero en ese momento el Señor nos auxilia. Él es nuestro pronto auxilio, dice la palabra, en la tribulación. Pastor, pero ahí no aplica. Sí, ¿cómo no? Hay un momento que la carne quiere, aflora y se pone hasta loco. Dios mío, ayúdame. La voy a regar, perdone la expresión. Voy a pecar, ayúdame. Si clama al Señor, Él nos responde. Él contesta. Si lo hacemos de corazón. ¿Para qué? Para el Señor glorificar el nombre de Dios. Que la gente vea que somos diferentes. ¿De qué le sirve decir que es un ganador de almas y anda por los caminos con una Biblia y declarando la palabra del Señor, pero su testimonio dice otra cosa? ¿Qué nos van a decir? Que somos malhechores, que somos pícaros, que somos sinvergüenza, que somos hipócritas. Y si así lo hacemos, todos esos calificativos nos caen al pelo. La palabra hipócrita es una palabra griega que significa actor, y el actor en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo era el que usaba una máscara. Es decir, no mostraba su rostro, mostraba la máscara, el rostro que mostraba no era el verdadero. ¿Está conmigo? Si yo vengo a hablarle de que Dios te ama, pero yo soy un gran egoísta, un gran soberbio, estoy mostrando algo que no es. Estoy mostrando una mentira. Lo que yo voy a mostrar es lo que el reino de los cielos nos mostró a nosotros. Amor, nos aceptó y nos acepta tal cual éramos y tal cual somos. La iglesia ha equivocado el camino. Yo le doy gloria a Dios por lo que escuchaba esta mañana en labios de nuestro pastor general. ¿Sí? Qué bueno, eso es. Dios ama a todas las personas tal cual son. Lo que no tolera es su comportamiento, su acción lo condena. Pero a Dios ama a la persona porque sabe que la persona no lo hace por ella misma, sino el pecado que mora en la persona. Nosotros, siendo cristianos, muchas veces queremos ganar almas para Cristo, pero discriminamos a las personas. ¿Cómo las vamos a acercar al Señor si nos convertimos en jueces? Y el juez solo es uno, nuestro Dios Todopoderoso. Veamos qué más dice la palabra del Señor. Entonces, amados, yo les ruego, yo les pido que así extranjeros como son, peregrinos como son, gente que está de paso, que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, teniendo buena vuestra manera de vivir. ¿Qué es lo que está diciendo? Teniendo un buen testimonio. Teniendo buen testimonio. ¿Y dónde vamos a empezar? En nuestra casa, hermanos, tenemos enemigos. El Señor lo ha declarado. ¿Quiénes son tus enemigos? Los de tu misma casa. ¿Y por qué son enemigos? Porque bajo el mismo techo donde nos cobijamos, no todos son creyentes verdaderos. Hay creyentes de labios, hay creyentes verdaderos, y hay inconversos abiertamente declarados. Y esa gente nos lleva a la contraria, y esa gente espera ver en nosotros las manifestaciones del reino de los cielos. Dije y repito, el diablo a través de las personas quiere ver en nosotros santidad, es decir, una actitud totalmente diferente a lo que el mundo hace. Para nosotros mismos, el airarnos, el enojarnos, debe de ser cosa que queda relegada en la última instancia. No dice que no, airaos dice la palabra, pero no pequéis. Un día me cansó, me molestó y creo que levanté la voz a mi hijo. ¿Y qué me dijo? Te falta mucho para ser pastor, me dijo. Qué vergüenza sentí, porque le estaba hablando fuerte. Ya me había cansado, yo estaba harto. Te falta mucho para ser pastor.
Que el Señor reprenda al diablo, porque fue el diablo el que estaba hablando por boca de ese muchacho. ¿Está conmigo? Pero ¿qué es lo que quiere ver? Que seas pacífico, tolerante, ser manso, dice el Señor. Seamos humildes, soportemos, no nos pongamos al tú por tú con las personas. Una cosa donde mucho creyente queda mal parado, los que conducen un automóvil. El enemigo le pone trampas. Un día de estos venía para la iglesia, venía con todo el deseo de alabar, venía pensando, vamos a gozar, vamos. Y por allá me echó el carro un conductor, por ahí un bus. Llegué aquí bajo mi familia y cuando arranco, no sé si fue un domingo, no sé si ustedes se dieron cuenta, no me recuerdo, pero sí, quizás arranqué cuando venía una persona y cuando la vi, yo me detuve y se queda y me toman la placa según ve. Yo dije, no le he hecho nada, no he dicho nada. Y no le bastó y desde aquí yo fui a parquear allá y me dice, ¡cabra! Terrible, perseguido. Y yo casi que me daban ganas de bajarme. Dije, si fueras hombre te dijera, bueno, ¿y cuál es tu molestar vos? Pero aún así no era correcto. Hoy cuando vamos por la calle algunas veces, especialmente cuando voy con el hijo que no tiene a Cristo en su corazón, mira, cálmate, para mí no está y déjalo. Mira, pero ¿y por qué no le pitaste? Ahí veníamos allá por Santa Elena, saliendo del hotel que veníamos de desayunar. ¿Está conmigo? Sonríe, Cristo le ama. Tenga fe, hombre. Y veníamos y entramos a un redondel. Y veníamos aquí a la derecha. Veníamos a un carril así. La cosa que lo que le quiero contar, que un bucero que no tenía que ser, uy, me llevó. Y me dice, pitale, mira. Cálmate. ¿Qué voy a ganar con eso? Siempre hay un yo vi, le digo. Tenemos que dar buen testimonio. Sí, pero no, aquí vamos ya. Me quedé retenido y casi que me paso llevando. Tranquilo. Absteneos de los deseos carnales. En la carne sí me dieron ganas. Y sí me dieron ganas. Pues pasa el gorilón ahí manejando. Como quien dice, ¿qué? Pues decime algo. ¿Sí? Porque si hacen, vea, señores, vea. Decime algo, pues. Tranquilo. Que Dios te lleve con bien. ¿Está conmigo? Dice, voy a decir esto porque lo dijo públicamente. Dice, ponga atención. Dice el jueves, creo que fue, que nuestro pastor Junior iba en su vehículo y adelante iba otro vehículo y adelante iba otro vehículo y el tercer vehículo hacia adelante se paró y no se movía. Entonces vino el vehículo de atrás y empezó a pitarle, pero a pitarle. ¿Y por qué no se movía? De repente se viene bajando una señora y le sacan la silla de ruedas. Era minusválida, la persona que iba ahí en ese carro. Y aún no le importó. Y dice que él se molestó, el pastor, nuestro pastor general, se molestó. Y según escuché y le entendí es que él le dijo, ¡qué bárbaro sos! Y me sentí tan molesto, dice, que cuando el hombre arrancó, me fui con todo detrás de él, dice, en el paseo del Escalón. Allá por Galerías el hombre le atraviesa el carro de un solo al pastor y se baja con pistola en mano. Como quien dice, ¿y cuál es tu onda? Pues vea. Y cuando el pastor baja el vidrio, pastor, Dios le bendiga. Era un miembro de la iglesia. Ay, se me pone la piel rara. Y eso no es casualidad, eso es de todo el tiempo. ¿Está conmigo? Bueno, ahí también le cae a él. No entres en pleito ajeno, dice la palabra. ¿Está conmigo?
No sea que seas avergonzado y que cuando tu enemigo te avergüence no encuentres qué hacer. Imagínese usted, si no hubiera sido un hermanito, un hijo de Dios, un cristiano evangélico, le pone la pistola en la frente al pastor. Pero cuando vas ahí a reclamar, pastor, Dios le bendiga, pastor. Otro, hace un tiempo venía un pastor de allá de Los Chorros, subiendo la cuesta, dice, y venía uno ahí que no lo dejaba pasar y pasar, y vino y le pitó a la vieja el pastor. Ojalá que se entienda qué es eso, ¿verdad? Viene y se le pone al lado, y lo mismo con pistola, y cuando baja el vidrio, Dios le bendiga, pastor. Otro miembro de la iglesia. Por eso le dije, lamentablemente, cuando el río suena, es porque piedras trae. Cuando la gente habla, algo de verdad hay ahí. ¿Cómo le va a creer a una gente de esas que es cristiana evangélica? ¿Cómo va a querer una gente que esté en el mundo ser igual a esa persona? Está conmigo. Le da rienda a los deseos de la carne, porque la carne le dice, no te dejes, no seas bobo. No seas bobo, mira cómo te pitó, mira cómo te dijo. Dale, dale, dale. ¿Sí? En la casa nos dicen cosas. No te quedes callado, vos sos el hombre de la casa. Y la mujer, no te quedes callada, vos sos la esposa. Sí, le ponele en su puesto. A los hijos malcriados, le revelan, es tu hijo, tenés derecho a decirle, gritarlo, humillarlo. No es así. ¿Cómo va a querer, cómo va a ganar a ese hijo, a esa hija? Con reproches. ¿Cómo lo va a ganar? ¿De qué le sirve que ponga todo volumen la predicación? A menos que ponga la predicación del pastor Cruz, y amén. Pero si pone de otro, peor. Está conmigo. No está conmigo. Si no sonríe, no está conmigo. Bueno, los que sonríen están conmigo. Gloria a Dios, vea. ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve? No ponga mensaje. Pastor, ¿qué está diciendo? Compórtese como un hijo o como una hija de Dios, que eso va a hacer que esa alma quiera conocer a Cristo Jesús. ¿Está conmigo? Mi mamá va, mi papá. Los hijos en un momento dado reconocen que son ingratos. Dice, pero pobrecito mi viejo, mi vieja, mi mamá, mi papá, qué sé yo. Pero yo lo friego y tanto que me aguanta, pero como ella va a la iglesia. Ellos no son cristianos, va a la iglesia, qué bueno. Sí, está conmigo. Pero si nos ponemos al tú por tú, ¿qué es lo que dicen? Amén, hermanita. Amén, hermanito. Y ya no digamos y predica, ¿va? Amén, pastor. Miren el pastor, ¿ve? Amén, pastor. Ya voy a ir a tu iglesia, ¿oíste? Ya voy a ir a tu iglesia. Pero voy a decirle a Toby lo que sos de desgraciado. Así dicen. Y con eso, ¿qué hacemos? Alejar las almas para Cristo. ¿Está conmigo? Dice la palabra, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, es decir, entre los inconversos, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Un día en la misericordia del Señor van a ser alcanzados para Cristo. Y cuando eso sucede, le van a dar la gloria a Dios, porque quien le sirvió de referencia fue un hombre, una mujer, verdaderos cristianos, cristianos de verdad. ¿Está conmigo? Gracias a Dios que yo llegué a los pies de Cristo, porque así decimos, y es mentira, nosotros no llegamos. Cristo viene a nosotros. Yo le abrí en mi corazón a Cristo, eso es diferente y esa es la verdad. Cuando Él vino a mi vida y se lo abrí gracias a una mujer, gracias a un hombre que esa mujer sí realmente es santa. Ese hombre sí es santo, una persona, así dice, es una persona bien correcta. En esa persona no se ve vivianada, no se le ve una mala palabra, no se le ve gestos de rabia, no, una persona muy correcta. Son hermanos, esos son cristianos de verdad. Y eso me sirvió a mí de referencia para hoy poderle dar la honra y la gloria al Señor porque tuvo compasión de mí.
Está conmigo. Pero algo otros dirán, yo siempre he querido ir a la iglesia. A mí me gustaría estar ahí, a mí me gusta oír cómo cantan. Pero cuando veo a los hermanos cómo son, no, hombre, para ser hipócritas igual que yo, estoy mejor así. Está conmigo, iglesia. A mí me pone la piel de gallina y le pido perdón a Dios por todos los malos testimonios que yo haya dado y que por mi causa mucha gente no se haya acercado o no le haya dicho que sí a Cristo Jesús. Hermanos, ganemos almas sin Biblia. ¿Y cómo las vamos a ganar para Cristo sin Biblia? A través de nuestro testimonio. Que mostremos el reino de los cielos. Que mostremos un comportamiento totalmente diferente a lo que tiene el mundo. Sometámonos a Dios. Que sea Dios moviéndose en nosotros con ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio que ha puesto en nosotros, para que más almas vengan a Cristo. Si usted cree que esta es palabra de Dios, le damos un aplauso fuerte al Rey. Bendito sea el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias una vez más.